Bien, pues adelante. Si el público quiere participar, ahora es el momento. Pueden realizar ustedes comentarios o formular preguntas a cualquiera de los dos ponentes para poder abrir así el debate. Ivor. Wait a moment for the mic. Un segundo porque debe utilizarse el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Bien, esto parece como una conspiración sureña, porque yo también soy de Sudáfrica. Muchas gracias, de verdad, por estos argumentos tan provocativos. Tengo una pregunta para ambos. Una de las cosas que sorprende de que esto suceda en Europa y también en Estados Unidos es algo que ahora ha presentado muy bien. Esta crisis que estamos observando es una versión muy particular de cómo operan y obran los mercados. Durante los 80 tuvimos una hegemonía y para aquellos que no vivíamos en Europa o en Estados Unidos, la verdad es que quedamos asombrados ante esta idea del el libre mercado autorregulado. Y el 2008 mucha gente considera que este año ya sucedió mucho antes, fue apareciendo y eran unos errores del sistema que ya se anticipaban. Y luego, desde esa década, la idea se intentó transferir, por ejemplo, a Sudáfrica, sin tanto éxito como se esperaba. Lo que me parece asombroso, como sudafricano que vive en Europa y que analiza también Estados Unidos, como quizá en España es distinto, no lo sé, pero en Estados Unidos y partes de Europa sí es así. La interpretación de la crisis no es del modelo concreto, digamos, de libre mercado que haya fracasado, sino algo que me parece increíble, y es que es el bienestar, el sistema del bienestar o la democracia social lo que ha fracasado. Y esto me parece a mí que tiene una carga muy política, muy de clase, que aquellos que han cometido esta gran crisis acaban culpabilizando a la víctima. Y no sé si me equivoco, no sé si hay algo que no entienda. ¿Cómo veis vosotros lo que está sucediendo en Europa? Sí, gracias. Podemos escuchar un par de preguntas más si les parece y a partir de aquí abriremos el debate para que Aurea y Jacob respondan. Sí, adelante. Gracias. Voy a hablar en un confortable español. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Tengo una pregunta para cada uno. Aurea, estoy en cierta medida de acuerdo con Jacob en que la configuración de la sociedad civil en Brasil no explicaría del todo la resistencia a la crisis. Y esto lo digo básicamente porque si bien las trayectorias de algunos países del sur son bastante similares, como Chile y Brasil en este caso, en cuanto a crecimiento y decrecimiento del índice Gini de desigualdad, la configuración de la sociedad civil es bastante distinta. O sea, en Chile este decrecimiento no está dado por la mayor participación. A pesar de que han habido movimientos revolucionarios o con pretensiones revolucionarias, no hay ningún canal procedimental que permita que estas movilizaciones se hagan parte del Estado. Sin embargo, ambos países han enfrentado bastante bien la crisis económica en términos de indicadores macroeconómicos. Entonces me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál otro factor podría ser también explicativo para esta resistencia a la crisis en términos económicos? Y la otra pregunta para Jacob, sobre la hospitalidad. Tú hablas de potenciar la idea de hospitalidad en Europa o potenciar la idea de Europa en Europa. Y hace unas cuantas sesiones aquí tuvimos a Juan Díaz Medrano hablando más o menos de lo mismo, pero con indicadores de una encuesta europea, y mostraba que incluso, por ejemplo, los matrimonios entre europeos, entre distintos países de Europa, son muy bajos en Europa. Entonces, la misma idea de Europa en Europa es aún una utopía. Entonces, ¿cómo potenciar entonces una idea europea, incluyendo a África y América Latina? Thank you, Romy. Is there one more comment or question? Maybe? ¿Una pregunta más? A lo mejor sí, adelante. La perspectiva global es algo que ambos ponentes nos han aportado y ha sido muy interesante. En gran parte en España o en Europa, mucha gente se siente indignada en respecto a esta crisis, para llamarlo de alguna forma. Podríamos encontrar otros nombres y muchos de nosotros nos sentimos indignados por la conducta corrupta de muchos de nuestros líderes políticos. Me interesa muchísimo saber qué es lo que opinan ambos ponentes.
Gracias. Pues Jacob, ¿quieres empezar tú en esta segunda ronda? Micrófono, por favor. Bien, pues muchas gracias por las preguntas. Y también tengo los comentarios de PETA aún frescos. En Salman Rushdie, no me acuerdo el título, a ver, lo leí hace tiempo, pero hay un momento en su novela en el que uno de los personajes dice, la historia sucedió en otro sitio. Y este es el problema que sucede con Europa muchas veces, sea cual sea la definición que queramos darle, porque muchas veces la naturaleza es mucho más local que mundial. Esto yo lo desconocía, esta cifra que nos has dado de matrimonios entre europeos de distintos países, es muy interesante porque suscita también el interés de la hospitalidad o qué tipo de hospitalidad podemos esperar. Cuando hablo de hospitalidad, tampoco quisiera ir más allá de este argumento, pero no hablo de hospitalidad como asistencia, no hablo de hospitalidad como ayuda al desarrollo o al exterior. Es una vía útil, pero yo me refiero a otro tipo de hospitalidad. Una hospitalidad que no queda, digamos, maravillada ante la diferencia, sino que tampoco quiere leer o interpretar el cuerpo humano. Es asombroso que muchas veces existe este enfoque racial o muchas veces gente que considera que puede confiar en el cuerpo humano e interpretarlo. Y esto es sorprendente porque Europa, después del Holocausto, uno creería que este tipo de enfoques no funcionan. Y ya sé que no estoy contestando a la pregunta que se me ha formulado, pero lo que intento decir es que me gustaría ver, digamos, un concepto mucho más amplio de la hospitalidad, que no se base en los subsidios, en esta distinción entre desarrollado y en desarrollo, sino que se base en un reconocimiento básico de una serie de derechos fundamentales a los que todos tenemos derecho. Después de que los conservadores, después de que el PP con Rajoy llegara al poder, yo, por ejemplo, intenté con mi familia registrarnos, digamos, en la oficina y me acuerdo que fue una de las primeras medidas que quitaron los conservadores, la idea de que un extranjero que viviera en este país legalmente pues no puede entrar en el sistema. Es uno de los primeros privilegios o opciones que se quitaron. Esto es fácil porque lo estás ejerciendo contra el otro, el de fuera, digamos, pero sabemos que en Europa poco a poco el otro se convierte en el tú. Y esa es la lógica que muchas veces se olvida. Esto es lo que intento yo responder. Ya sé que no estoy haciendo justicia a la pregunta, pero creo que las dos preguntas están conectadas. Lo lamento porque no sé cómo se llama usted. Pero yo viví 8 años en Estados Unidos y me parece muy, muy impresionante que existe una forma muy naturalizada también de hablar en estos países sobre la crisis, pero a la vez existe también una aceptación de que hay una serie de heridas muy difíciles de sanar. Los bancos, por ejemplo, que tienen que salvarse como Estado y también dar bonificación a los dirigentes de esas instituciones que nos llevaron a la crisis. Esto es muy sorprendente, es muy difícil de entender. Pero yo llevo 20 años también trabajando en el periodismo y con todo el respeto al público, yo no puedo acatar, digamos, a los medios de comunicación de Estados Unidos esta fijación sobre el equilibrio, esta idea. La verdad es que no importa en este sentido que sean demócratas o republicanos. Pueden decir lo que quieran, porque para que tú seas justo como periodistas tienes que tratarlos por igual. Los republicanos, por ejemplo, pueden decir el calentamiento global no existe y los demócratas dirán, pero aquí tenéis las pruebas. Ya sé que ya ven ustedes cuál es mi sesgo, ¿no? Pero por mucho que se presenten pruebas, la gente tiene sus creencias, sus convicciones y los medios de comunicación pueden decir, estos son sandeces, esto no es verdad. Por mucho que el señor A diga esto, el señor B diga lo otro, es una cuestión de opiniones. Y se está naturalizando pues este lenguaje de la crisis, esta idea de que el sistema en sí funciona bien. Son los pobres los que están aprovechándose del sistema y sacándole todo el jugo, ¿no? Obama en este sentido también pues tiene parte de la culpa, ¿no? Si nos fijamos en las concesiones que ha ofrecido Obama como parte de, digamos, llegar a ese gran pacto con los republicanos, etcétera,
Pues muchas veces se ha llegado a esta solución de compromiso y los que pagan el precio son los pobres. Muchos de sus servicios se han visto eliminados, sus prestaciones, etcétera. Es realmente sorprendente. La verdad es que uno queda atónito ante estos hechos. Me gustaría empezar con esta pregunta que se nos ha formulado porque es muy importante. Creo que deberíamos recordar lo que se ha dicho al principio también, que estamos hablando de algo que puede verse como categorías muy amplias, ¿no? Por ejemplo, América Latina, etcétera. Conceptos muy amplios. Lo importante es fijarse en lo que está sucediendo en cada lugar en particular. Empiezo diciendo esto no para relativizar mi argumento, porque sí creo que en América Latina en general existe esta protección democrática que te resguarda, digamos, de esa crisis del capital y del mercado desregulado. Pero es importante analizar la historia chilena, por ejemplo, para ver las diferencias con Brasil. Claro que sí, que son muy distintas. Pero en cierto modo, la sociedad civil chilena, mucho antes, con Salvador Allende, etcétera. Es decir, desde la perspectiva histórica, la sociedad civil chilena, yo diría que son muy fuertes, pero no actúan en el seno del Estado. No han logrado aún lo que en Brasil se intenta conseguir, y es que históricamente es un proceso inacabado, ¿eh? Lo intentaba defender también. Y se inició con el movimiento sanitario, pero ha ido más allá. En la década de los 60, lo que intentaban protestar y lograr es formar parte del Estado, estar en su seno, en su interior, si querían llegar a obtener las políticas públicas que deseaban. Así pues, si analizamos algunos movimientos importantes que han trabajado en Brasil desde el principio, lo que han querido es llegar a ese núcleo del Estado y trabajar desde dentro. Me puedo equivocar, creo que Chile en cierto modo también, pero lo que debería haber hecho es estar siempre actualizada respecto a la situación chilena, respecto a sus transformaciones sociales, pero por lo que yo recuerdo de hace un tiempo, la diferencia existe. Es decir, la sociedad civil es muy, muy sólida en Chile. Nunca he visto algo parecido a lo que sucedió en Chile en la década de los 60 y 70, antes de la dictadura, en cuanto a fiebre, a clamor, digamos, social, a gente muy movilizada. La verdad es que es sorprendente. Pero, si no me equivoco, jamás se ha intentado alcanzar, digamos, esa posición y ser un actor dentro del Estado. Ahí veo yo una diferencia con Brasil. Lo que intentaba defender, sin embargo, es que este control, digamos, del capital, el control democrático, es una variable, una tan sola de muchas más, como he dicho antes, pero una que tiene cierto peso. Es decir, que estoy convencida de que si hubiera una inversión, si Lula hubiera estado en el poder y Fernando Henrique, que fue el presidente durante la era neoliberal, entre comillas, ¿no? En el apogeo de esa época, si fuera al revés y Chile lo mismo, si a los años de transición hubieran alternado sus líderes, Chile y Brasil y sus economías, así como otras culturas en América Latina, yo creo que vivirían una afectación mucho mayor de esta crisis, hubieran sufrido más, creo yo, y es una de las ideas que defiendo. ¿Cómo se llama usted, perdón? Christoph. Muy bien, muchísimas gracias, Christoph, por su pregunta. Voy a hacer lo mismo que ha hecho Jacob. Voy a intentar vincular su pregunta con la del primer compañero. Uno de los motivos por los que me interesa la concepción de la desnaturalización, como ha dicho Jacob, este término, es porque describe algo que en su día pues me ha molestado y me ha costado entender, y es esta vía naturalizada de aceptar las cosas. Primero como mundo, como planeta. Es algo ya bastante cruel, porque parece que en el mundo no ha pasado nada en los últimos años y Estados Unidos o Europa siguen ocupando el centro de todo lo demás. Es decir que si he entendido bien su comentario e intentando también responder a la primera pregunta formulada, la forma en la que yo enfoco ambos comentarios es que, claro que creo
digamos, en mi opinión, es uno de los argumentos, ¿no? Que Europa muchas veces a nivel occidental ha ocupado el centro de todo, de Europa, del mundo, y es totalmente naturalizado y deberíamos desnaturalizarlo a partir del conocimiento y los estudios históricos. Pero esta crisis nos está demostrando que los estados del bienestar y su fracaso nos pueden ayudar también a pensar de forma muy, muy potente, como lo hacía Jacob, en la nueva situación. En el 2010, por ejemplo, yo estaba en el Reino Unido y era la experiencia más cercana que tenía de Europa en un momento de crisis. Y fue muy impresionante porque yo leía todo el discurso sobre la crisis y constantemente lo que decían es que era una crisis de proyecto, crisis del proyecto del estado del bienestar, de que el Estado controlará el mercado, etcétera, etcétera. Y para mí no es así, en absoluto. El resultado de la crisis en la actualidad, tal como se han visto afectadas las naciones por la crisis, es un ejemplo clarísimo de lo que comentaba Jacob. No hay nada natural en esa concepción. No existe la crisis como tal. Yo creo que si existe la crisis, esto no lo he dicho con la suficiente fuerza antes en mi presentación, pero si existe una crisis del proyecto del estado del bienestar, es precisamente en los servicios que ofrece, porque el proyecto en sí estaba consolidado sobre la idea de mano de obra y capital. Y también la idea de que el Estado protegía a la mano de obra, etcétera, y que con eso generaba una asistencia o una protección universal. Esto ha cambiado, en cierto modo. Tenemos que pensar también en un estado de bienestar que fuera mucho más abierto y que llegue a la sociedad civil desde un enfoque mucho más amplio. Y hasta aquí, gracias. Bien, pues vamos a escuchar una segunda ronda de preguntas. Adelante. No sé si parlar un confortable català o... we'd like to ask you a very more question and then making a... Haciendo una comparación con España, si no me equivoco, tanto Sudáfrica como Brasil, desde el principio, desde finales del 19 y principios del 20, han estado integrados en la economía mundial y no así España. Mi pregunta sería entonces, si tanto Brasil como Sudáfrica, bueno, evidentemente la política es importante, pero la economía también, en ese momento de emancipación política, importaba mucho con la situación económica, porque en el caso de España es una situación totalmente distinta. ¿Hay otro comentario aquí? Sí. Sudáfrica y Brasil, ambos son estados-nación en la sociedad civil. Estaba muy centrada en el Estado para la reforma, pero Europa no está organizada como un Estado-nación. La Unión Europea tiene algunas características de Estado, pero no lo es. Y la sociedad civil en Europa está muy fragmentada, como probablemente no lo estaba en Sudáfrica y Brasil. Mi pregunta, que seguramente no tiene respuesta, es cómo puede la sociedad civil movilizarse para reforzar la democracia. Yo creo que esto sería una de las conclusiones en una situación de un activismo transnacional bastante débil en Europa. Yo creo que esto es un gran problema, pero estoy de acuerdo en que probablemente es el que más tendríamos que plantear. ¿Hay algún otro comentario? Sí. En esta ronda, hablemos aquí en la primera fila. En español porque mi inglés es un tanto complicado, así que mejor. Y os quería preguntar algo que supongo que es difícil de contestar, pero me gustaría ver vuestro punto de vista. Y es si vosotros comentáis que una de las soluciones que en teoría hay para la crisis de Europa sería el potenciar la democracia participativa. Yo me pregunto si vosotros encontráis algún tipo de solución más que no sea tan utópica, porque creo que es muy difícil de conseguir. No imposible, pero muy difícil. Y también me gustaría que, en vuestro caso, que habéis vivido varias crisis y que tenéis una visión más global quizá de lo que es Europa y más, ¿cuál es vuestro pronóstico
para salir de la crisis que tenéis en Europa, si creéis que saldrá, si no, en cuántos años. Y por último, en el tema de, en tu caso, Jacob, has comentado el papel de los medios de comunicación, muy breve, pero me gustaría saber si tú sigues pensando que hay este cuarto poder de los medios de comunicación que es importante o no, o si de alguna manera los medios de comunicación están cada vez más no me sale la palabra ahora, que son más políticos, vaya, que no cuenta la realidad que existe, sino que, o sea, si tú crees que los medios de comunicación responden más al papel del Estado que al de los ciudadanos, o crees que no. Muchas gracias. Now, Aurea, I give the word first to you. Aurea, intentaré ser breve, no lo he sido tanto. Gerard, la economía tiene mucha importancia aquí. Lo que intentaba hacer aquí, en primer lugar, hablar desde la perspectiva que mejor conozco. Si buscamos esa inserción, ¿no? Esa integración política en la economía o a la inversa, como ha dicho Jacob, es el capitalismo algo global desde el principio, desde su cuna, desde su nacimiento. Lo que cambia mi perspectiva, yo seré un poco más contundente, quizás aquí no hablaré de cuestiones económicas, pero en primer lugar porque no es mi tema, no es mi fortaleza, pero sí creo, como intentaba decir en mi presentación, de que deberíamos pensar más en cómo lo político, este temor al poder, puede incluso impulsar decisiones económicas y cómo la vida económica sucede y deviene. Esta sería mi rápida respuesta. Y para la segunda pregunta, lo que diría es que, como he dicho en la presentación, yo pese al nivel al que trabajamos. ¿Cómo te llamas? Perdona. Mila. Y después me acercaré más a lo que ha intentado decir Mila. Yo creo que la democracia participativa no es una utopía. Yo creo que es bastante razonable. Si se hace en Brasil es porque es fácil, te lo digo yo. Suena tonto, pero es así. Es como jugar al fútbol, es muy fácil. Parece un chiste, pero yo creo que no es un proyecto utópico. Yo creo que pueden encontrarse formas de organizar la sociedad civil. ¿Cómo se utiliza? La cuestión es cómo se utiliza la energía, cómo se canaliza la energía. Para que la sociedad civil sea un agente del Estado. Yo creo que hay medios institucionales de hacerlo y creo que hacerlo a nivel europeo también es posible. Como hemos dicho antes, ¿no? Hay muchísimos lobbies, muchos grupos de presión que actúan muchísimo. ¿Por qué no utilizar estos grupos de interés para cosas así? Brasil, hablando de todo esto, no. Si te vas al noroeste de Brasil, si tienes que tomar un vuelo de 4 horas para ir del norte a Brasilia, para ir a las asambleas nacionales, a las reuniones, bueno, pues hay que encontrar maneras institucionales de impulsarlo. Es una cuestión de voluntad política. Micrófono, por favor. No tiene el micrófono encendido. Gracias. Empezando por lo que ha dicho Mila. Debemos tener cuidado. Y también en unas observaciones sobre los medios americanos, pero me gustaría matizarlo. Tenemos que tener cuidado con que los medios hacen esto, hacen lo otro, porque hay muchísimos intereses, personalidades, historias distintas que influyen en cómo funcionan los periodistas, los periódicos, etcétera. Podemos argumentar que los medios de comunicación trabajan por o para el Estado, son simplemente un megáfono para el Estado. Yo creo que el argumento no se sostendría. Pero recuerdo leer un ensayo de Susan Sontag y una de las cosas que decía, y se trataba de
de los medios y de la interpretación de las lecturas a la que la gente tiene acceso, y ella utilizaba a Marx como ejemplo. Leyendo sus obras, y no lo he leído todo, porque claro, es mucho, tienes la sensación de que Marx lo leía todo lo que le caía en las manos, de todo, absolutamente todo lo que se encontraba, y en comparación con lo que pasa hoy con los políticos, tomemos los Estados Unidos como ejemplo. Tú llevas la política donde la quieres llevar. Si eres conservador y crees en esta ideología, pues crees en que no existe el calentamiento global, pues bueno, simplemente miras la Fox y ya está. No miras otra cosa. La realidad no tiene por qué interferir en tu mundo, porque es lo que quieres hacer. Esto es uno de los problemas fundamentales. Y no podemos decir que la Fox sea unas relaciones públicas del gobierno, porque bueno, no es siempre así. Pero bueno, sabemos cómo es. Gerard se ha ido, pero bueno, Europa no es un Estado-nación, pero creo que lo que debemos subrayar es que quizás no sea un Estado-nación, pero es posible, en cierto modo, que funcione como de una forma parecida a un Estado-nación. Evidentemente no sin complicaciones, pero puede llegar a funcionar. Y pensar, no se me ocurre una expresión de la más adecuada, pero conectando tu observación con lo que ha dicho Gerard, es interesante, porque la minería sudafricana era un ejemplo de ello, ¿no? ¿Qué tenemos en Sudáfrica? El descubrimiento del oro, porque, claro, los sudafricanos ya estaban intentando explotar y buscar minas de oro, pero tenemos después el desarrollo industrial como empresa de la minería, y para que funcionara, ¿qué necesitabas? Pues necesitabas ingenieros americanos, australianos y tecnología alemana. Necesitas técnicos británicos, experiencia y dinero americanos, y más, lo que es más crucial, y esto es lo que puede complicar un poco la idea del Estado-nación, también necesitas muchísimos cuerpos, muchísima mano de obra. Y la minería atraía a gente desde Tanzania. Esto está en África Oriental. Gente venía de ahí, de tan arriba, de tan lejos para trabajar en la minería. Y evidentemente hay muchísimas explicaciones, pero lo interesante también acerca del desarrollo de la minería como empresa, bueno, vemos que el problema de Sudáfrica el problema de África muchas veces es que hay muy pocas, se puede controlar muy mal los costes, y antes solo se podía controlar lo que pagabas a las personas, por tanto racionalizabas la fuerza de trabajo, pagabas lo que querías pagar, pagabas poco, muy poco, y utilizabas el Estado para asegurarte de que todo quedaba controlado en este sentido. Y esto no cambia hasta mucho más tarde. He visto cifras, una cifra que dice que en el 77, como promedio, los hombres negros ganaban lo mismo que a finales del siglo XIX. Es escandaloso, es ridículo, pero lo que quiero decir es que el capitalismo, esta empresa nació de forma global, con experiencia de todo el mundo y con conexiones de todo el mundo. Nos quedarían algunos minutos. Teníamos algunos minutos más para algún comentario más, si lo hubiera. Si no, a mí me gustaría suscitar dos preguntas que se me han ocurrido durante el debate. En primer lugar, no es tanto un comentario a los ponentes, sino más bien una pregunta al público, a los que vivimos prácticamente aquí. Lo que sorprende del análisis de Sudáfrica y Brasil es que estábamos hablando de opresión y de participación y de la confianza, la fe en la política. Y yo creo que en Europa tenemos una situación, tenemos los que son críticos con la situación actual, rápidamente llegan al punto donde, por un lado, el capitalismo
o el mercado libre es culpado por todo lo que pasa y la solución es abolirlo todo, y que el sistema político está corrupto hasta el fondo y que debemos librarnos de él. Lo que se ha analizado aquí por parte de los dos ponentes es la experiencia de que hay que implicarse, apropiarse de las circunstancias políticas y sociales y económicas para así poder tener un compromiso activo y así poder darle la vuelta a las situaciones. Y esto quizás está demasiado ausente, sobre todo del debate crítico a Europa. Este sería mi comentario, mi pregunta al público. Y mi pregunta a los dos ponentes sería, ambos han analizado el contexto de Sudáfrica y Brasil en el contexto de la historia global en un mundo siempre cambiante. Y yo creo que es importante ir más allá de la propia Europa o el propio europeísmo, pero es importante entender cuál podría ser la salida de la crisis en Europa desde un punto de vista global también. Importante cuando hablamos de la crisis del euro, lo que muchas veces se oculta detrás de estos problemas que existen, sin duda alguna, es un sentido de entender cómo está cambiando el papel de Europa en el mundo, y no naturalmente para mejor, especialmente porque hay sociedades emergentes. No sé que sean emergentes porque siempre han existido, pero bueno, los europeos tienden a olvidar la circunstancia global, todo lo que va cambiando en el mundo, fuera de Europa. Quizás quieran comentar esta circunstancia para concluir, a menos que haya alguien que quiera comentar algo sobre mi primera observación. O si ustedes quieren contestar lo que he dicho, mi observación de cómo ven esta crítica, este debate crítico en Europa. ¿Hay algún comentario más por parte del público? Si no, daré la palabra a los dos ponentes para las conclusiones. Tendría que reflexionar más sobre lo que hemos comentado aquí. Estoy de acuerdo con Peter que uno de los principales retos a los que se enfrenta Europa es el redescubrimiento de su naturaleza global, de su historia global. Lo que es interesante, y esto me devuelve a la pregunta de Mila sobre los medios de comunicación, lo interesante es que en el mundo académico se ha hecho un trabajo para demostrar que el mundo es muy global, hay diversos trabajos. El libro de Sven Lindqvist, una reinterpretación de otras obras anteriores, y hay que leerlo para intentar apreciar la historia europea desde un punto de observación distinto. Por ejemplo, desde el punto de observación de África, también Fred Cooper, al que he mencionado antes y que está muy interesado en la creación constante de una identidad francesa. Y también estamos en un contexto de España, en la relación, por ejemplo, de España y Marruecos. Podemos pensar, y quizás esto es un punto un poco delicado, por ejemplo, también tenemos la guerra civil española. Uno de los grandes escándalos es que Franco tuvo que utilizar norteafricanos para invadir Cataluña. Esto también tiene su propia historia. Hay muchísima historia de ocupación norteafricana de Europa. Pero volviendo a un punto muy global, para responder a tu pregunta, yo creo que tenemos que redescubrir estas conexiones globales de forma que hagan justicia a las especificidades locales, para que hagan justicia a lo que se ha dicho antes, ¿no? Entender estas cruces que parecen que no son tan transnacionales en Europa, ¿no? Y como conclusión, yo el otro día oí que
los funcionarios en Sudáfrica, como promedio, ganan más que los funcionarios alemanes. Y a mí me sorprendió muchísimo, la verdad, teniendo en cuenta las diferencias de las dimensiones económicas y demás factores. Pero lo dejo aquí. Y si quieren que amplíe algo más, luego ya podemos hablar del tema. Aurea. Yo creo que casi lo dejaría aquí porque simplemente para matizar un poco más lo que se ha dicho antes, yo creo que estas conexiones globales, esta constelación global, esto tenemos que reflexionar mucho sobre ello, pensar en los cambios en la constelación global, porque siempre digo, siempre argumentamos sobre la complejidad del mundo contemporáneo y yo casi me imagino viviendo a principios del siglo XIX y no me imagino un mundo más complejo que aquel. Lo que intento decir es algo muy sencillo. Más que la historia, siempre es una historia en el cambio de estas constelaciones globales cambiantes, las conexiones globales siempre están aportando algo nuevo a la constelación global y cómo nosotros nos insertamos en este contexto global. La constelación global ha cambiado mucho en las últimas décadas, sobre todo en la última década, pero para pensar en cómo importa y hasta qué punto importa la constelación global para las cosas que realmente estamos intentando debatir aquí y en todo el ciclo de conferencias, yo creo que debemos tener en cuenta lo que ha dicho Jacob, es decir, redescubrir nuestras propias fortalezas, lo que está pasando en el área local, cuáles son las conexiones entre lo local y lo general, lo global. Y es exactamente lo que estábamos intentando decir antes, algo que me gustaría decir y yo creo que me quedo con esto y simplemente les doy las gracias a todos. Muchísimas gracias, Aurea, muchísimas gracias, Jacob. Tengo un poquito la sensación sobre todo con el debate de hoy y con las perspectivas adicionales de Jacob y de Aurea, podríamos volver a empezar y revisar todo lo que hemos hecho desde la primera sesión desde abril hasta hoy. Sé que probablemente tendríamos ganas todos de venir el tercer lunes de diciembre, pero no hay nada planeado para entonces. Así que concluimos nuestro ciclo de debates sobre la crisis europea, la crisis de Europa. Y como última palabra quiero dar las gracias a Marion Haase y al Instituto Goethe por hacer lo posible y a los ponentes de hoy, Aurea y Jacob. Muchísimas gracias a todos.